Bueno, muchas gracias, Zoila, además por el uso eficiente del tiempo. Muy interesante la experiencia peruana de una institución eminentemente enfocada en temas de desarrollo, de planificación y presupuestarios, asume, digamos, un papel fundamental en la gestión del riesgo de desastres. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Carlos Iván Márquez, él es el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República de Colombia, y nos va a hablar también de una reforma normativa e institucional que tuvo este país recientemente y que también, digamos, va en la línea de la planificación del desarrollo seguro. Doctor, muchas gracias. Te cuento los 15 minutos. ¿Paso con esto? Sí, señor. Bien, bueno, buenas tardes para todos y todas. Yo también tengo una buena noticia. Ya el salón está casi lleno y no tenemos sino 15 minutos para mi compañero de México y lo que me corresponde a mí. Entonces voy a tratar de hacer algunos comentarios de buenas prácticas en el tema de la adopción de políticas integrales de gestión de riesgo. Y aparte de esto, decirles que le decía a Sergio que el color verde nos gusta a nosotros mucho, pero cuando tenemos entidades que hacen la labor de seguimiento y de evaluación tan profesional como lo hace el BID, y eso no se gana de la noche a la mañana, sino con la opción de algunos mecanismos que existen a nivel mundial y a nivel regional. Entonces, dos comentarios fundamentales que quiero hablar de lo que es la oportunidad de hablar sobre la adopción de políticas de gestión del riesgo. Hay que mirar lo que existe, hay que mirar las oportunidades y hay que tener voluntades como tres elementos fundamentales. No olvidar el marco de acción de Hyogo, que es un compromiso mundial, y sobre esa base hay que trabajar. Eso es un fundamento clave y es algo que se tiene que reflexionar, porque no podemos esperar a que termine el periodo del marco de acción de Hyogo y luego evaluamos a ver si nosotros cumplimos o nos acercamos. Hay que trabajarlo. Y eso tiene que estar conectado a elementos fundamentales de lo que tiene que ver con el tema de la gestión de riesgo y la adopción de políticas. Y en este caso, revisar lo que se acuerda a nivel regional como estrategias o plataformas. Pero pasarlo, en Santa Marta hace unos años se hablaba de la teoría a la práctica. Y eso no hay que dejar a tanto consultor diciéndonos que es necesario alguna situación, sino lo que los consultores están entregándonos a los países hay que convertirlos en elementos fundamentales para aplicar lo que es la gestión de riesgo y que se vea en la práctica. Y en la práctica es cuando la comunidad y los sectores empiezan a sentir que está impactando y que está generando lo que busca cada país. En el caso nuestro es buscar que Colombia sea menos vulnerable con comunidades más resilientes, bajo ese aspecto. Y otro es las voluntades y las oportunidades, pero realistas. Caso nuestro, para hablar de una adopción de una política integral de gestión de riesgo, son elementos claves. Situaciones como pasar por una situación de emergencia muy grande, que fue el fenómeno de la niña 2010-2011, y revisar sobre esa oportunidad la concientización de todos los actores de un país. Y ahí es pensar que evaluar si se requiere de unos instrumentos que sirvan para trabajar sobre el esquema y buscar mecanismos. Eso es una oportunidad. Pero la voluntad es la voluntad que tienen no solamente los dirigentes del país, sino el contexto de lo que es un Estado y la relación que tiene ese Estado con el resto del esquema global. Para el caso nuestro de Colombia, cuando se habla de adopción de una política integral, es la coherencia que tiene ese esquema con el plan de desarrollo. Por eso el verdecito cuando lo chulean es porque está y hace parte de uno de los elementos fundamentales del tema de la gestión de riesgo y el medio ambiente como uno de los elementos fundamentales del plan de desarrollo, y está descrito con unos indicadores y con unas metas que tenemos que cumplir. A eso es que se le apunta desde la voluntad de un gobierno como tal. Pero también se genera como unas necesidades importantes para seguir trabajando en el tema, que es la voluntad del contexto general del país para poderlo convertirles en normas, en leyes. No soy abogado, pero entendiendo el esquema de las normas hay que revisar todo lo que tiene que ver con la retrospectiva y mirar
todo lo que es cómo se llega a la parte consuetudinaria de las normas, de las buenas costumbres, para hacer más amigable el ambiente y el entorno en materia de la gestión de riesgo. Y cuando hay necesidades de eso, tienen que convertirse en 3 fundamentos importantes para poder adoptar políticas, que son normas de ley. En el caso nuestro es los técnicos y el gobierno con una iniciativa importante. Para el caso de llegar nosotros a un fundamento de la gestión de riesgo de desastres, se encuentra un gobierno actual en cabeza del presidente de la República y es el visionario que marca la ruta. Nosotros nos ganamos un premio hace unos días en Colombia, como se llama Premio a la Calidad, Premio a la Marca y Premio a las Buenas Prácticas. Llevar este tema hacia el Asia y demás regiones, y nos decían, ¿y de esta iniciativa de quién es? Pues siempre hay un líder. En el caso nuestro es el presidente de la República que arrastró una iniciativa y sobre eso se continúa. Pero esa iniciativa se llama voluntad y visión y tiene otros componentes. Los señores que legislan, los que hacen las normas, las leyes, el Congreso de la República. Muchas veces se cuestiona o hablamos entre nosotros mismos como sectores comunitarios o públicos o privados, pero olvidamos que el tema hay que bajarlo, hay que llevarlo a todos los extremos. Uno no puede cuestionar a un país que no tiene normas cuando ni siquiera se ha acercado a lo que legislan, a hacer conciencia y evaluación de lo que es el tema de la gestión de riesgo. Pues en el caso nuestro, pasada la situación de una temporada de ola invernal fuertísima, habiendo la necesidad de crear unas normas, teniendo los instrumentos internacionales, porque siempre tuvimos en cuenta los instrumentos de carácter internacional y los compromisos como país, solamente es aterrizar el tema con el Congreso de la República. Soy testigo del proceso porque lo lideramos y fue uno de los esquemas más agradables de discutir en el Congreso de la República. No tengo orígenes políticos, aclaro también esa parte, pero sí he estado en ese esquema y nos sentamos a hablar en las comisiones respectivas para que el tema se abordara y fuera sancionada una ley que adopta una política integral de gestión de riesgos que se basa en 3 elementos fundamentales: los procesos de conocimiento del riesgo, el proceso de reducción del riesgo y el proceso de manejo de desastres, que es todo lo que estamos evaluando en estos casos, pero que para muchos es el ideal, para otros esto es lo que debería ser, pero para nosotros ya es una tarea. En Colombia estamos trabajando el tema de gestión de riesgo bajo esos parámetros con líneas transversales o complementarias que tienen que ver con la comunicación y que tienen que ver con el tema del aseguramiento y reaseguramiento desde el punto de vista integral como tal, y está descrito en estos fundamentos que tenemos hoy ahí en esta gráfica. Por otra parte, es importante solamente para decir cómo se pone a andar una política, tiene que tener una estructura. Y eso hace que dentro del esquema nuestro, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos dependía de un ministerio. Entonces no tenía la capacidad de coordinación interinstitucional y no tenía capacidad de coordinación entre sectores y por supuesto menos para bajar a los elementos fundamentales que tienen que tener de soporte, sin descuidar el sector privado y sin descuidar la parte comunitaria. Eso hizo que a la par de esta ley se creara una unidad nacional de gestión de riesgo, pero con una estructura de dependencia netamente presidencial. Y quien encabeza el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en Colombia es el presidente de la República. Tiene un Consejo Nacional y tiene una Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que sobre esa base se empieza a replicar bajo el esquema estructural, de acuerdo a la Constitución Política nuestra, hacia las regiones, que es hacia las gobernaciones, y hacia los alcaldes, que son las cabezas de estos sistemas. Por eso, hoy podemos decir, de acuerdo a estas buenas experiencias que queremos compartir, que quien coordina el sistema es una unidad, que esa unidad es coherente a la norma, a la política y al desarrollo. Y en ese sentido ya se tiene una estructura, que la estructura es la que echa a andar todo el tema de política como soporte al trabajo como tal. En ese sentido es importante compartir que para que se pueda desarrollar todo el esquema de adopción de la política, hay algunas normas fundamentales que deben regular los esquemas. Para el caso nuestro en Colombia, algo importante es el tema del soporte del voluntariado. Y el voluntariado hoy día tiene una norma, una regla, una ley que le da garantías, que le exige, pero que también se contempla y se protege.
una ley que se sancionó hace 2 años y que hoy está en rigor. Y por supuesto existe un sistema de soporte operativo que es el sistema de bomberos, que tiene una proyección importante para este esquema como tal. Ahora bien, generando todo este esquema, nosotros estamos haciendo toda una estrategia para el desarrollo basados en lo que la ley que adopta la política tiene que darnos el presente y el futuro. No podemos decir que la norma nos está resolviendo la situación mediática, sino esta norma se hace con un esquema para que el país pueda tener por lo menos 6 elementos fundamentales que están trazados en objetivos. Ahí es donde va el país. La pregunta a Colombia es, ¿usted para dónde va para los próximos años? Nosotros tenemos que hasta el 2025 se tiene un plan nacional de gestión de riesgo que se enfoca en los elementos de mejorar el conocimiento, de reducir todo el tema de la vulnerabilidad. Tiene un enfoque que recoge las necesidades que se han venido trazando y que llega hasta el punto de enmarcar todo lo que tiene que ver con el enfoque diferencial, el cambio climático y el enfoque de género. En 6 elementos claves, que son la parte de la estrategia nuestra, son elementos que nosotros estamos marcando desde el punto de vista del trazado permanente de lo que es la gestión de riesgo, y sobre esta base el Gobierno Nacional, a través del sistema, lo que hace es ya marcar unos derroteros hacia el futuro. Fundamento este tema con algo en la practicidad, que es lo siguiente: para que Colombia cambie el esquema de ser menos vulnerable con comunidades más resilientes, es el mecanismo de activar todos los esquemas participantes del sistema. De allí que hoy es un orgullo para nuestro país saber que una de las delegaciones más grandes que se tienen en esta plataforma es la de Colombia. Sin temor a equivocarme mucho, porque me he encontrado que se activaron las representaciones educativas, el sector privado, el sector operativo, el Gobierno Nacional, entidades y empresas que trabajan en gestión de riesgo, pero con un cometido inicial, que es el de la gestión de riesgo como parte integral. Y hoy el país está trabajando bajo unos enfoques integrales donde los sectores ya empiezan a hacer algo fundamental, que es la reglamentación de lo que la ley ha establecido en cada uno de los artículos. Y hoy Colombia ya tiene en proceso final de reglamentación lo que es los esquemas de ordenamiento territorial y el uso de los suelos. Ese es el problema del desarrollo en el mundo de la parte urbanística, porque hemos estado construyendo riesgo en la historia y el riesgo lo construyen tanto el sector comunitario, el privado y el público, porque se conjugan los 3 elementos en muchas oportunidades. Al no existir normas para la construcción, se continúa generando el riesgo como tal. Hoy, bajo esa norma, lo que se hace es un esquema de reducción prospectiva, que es parte del análisis conjunto que hemos realizado, para que de manera concreta, precisa, sin tanto diagnóstico, sino en temas de elementos, los alcaldes, que hoy tenemos una representación importante de alcaldes acá, tengan elementos para que en su esquema de planificación municipal se puedan tener el soporte para que su municipio sea mucho menos vulnerable. Termino diciéndoles que tenía un videito muy corto, pero en nada del tiempo que mi colega de México puede abordar, lo dejo pendiente, lo vamos a colocar en la página web de nuestro o en alguna de las paneles que tenemos afuera, pero termino diciéndoles que en esto lo que se requiere es 2 elementos claves: pasar de la teoría a la práctica, lo mantengo siempre, y en esto se requieren voluntades de seres humanos, sin descuidar algo fundamental, es las víctimas. El tema de la gestión de riesgo tiene que estar enfocado siempre a las víctimas, evitar que haya más víctimas y conectarlos al desarrollo. Bueno, muchas gracias.